Bueno, un saludo muy, muy especial a todas las personas que nos escuchan o que nos ven, si es el caso. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio del podcast Montemorel y puntualmente del programa Nuestras Voces. Hoy con un invitado muy especial y también otra invitada que ahorita les comentaremos de qué se trata. Pero de pronto, esas personas que tienen memoria de nuestros egresados, de nuestras promociones, tenemos a Rodrigo, quien es promoción 2000, ¿qué? 1998. Sí. Ya le daré ahorita la palabra a Rodrigo para que nos comente un poquito más, a Sandra también, que nos cuente el enlace, digamos, con Rodrigo y por qué están aquí. Pero por lo pronto, pues muy, muy contentos de tenerlo. Rodrigo, Sandra, bienvenidos. Y bueno, vamos a pasar seguramente un rato especial, un rato agradable y espero que también para ustedes, quienes nos escuchan, sea un espacio también muy, muy especial. Nos encanta tener aquí en el programa a nuestros egresados que nos cuenten también de esas aventuras que ha sido de la vida y puntualmente también de sus logros, de sus desarrollos profesionales. Entonces, nada, Rodrigo, pues te doy la palabra un poco para que nos comentes qué ha sido de tu vida, un poco del contexto de esa prom 1998 y así brevemente que nos comentes un breve recorrido de lo que ha sido tu vida profesional, en qué andas y bueno, ¿por qué no compartir un poquito un recuerdo, un par del Montemorel? Pues como dices, primero que todo, muchas gracias por la invitación, gracias por dejarnos participar en este espacio. Pues sí, yo me gradué en el 98 en Montemorel, soy de esas generaciones que crecimos y que con la Fundación Montemorel estuvimos ahí en la fundación del colegio. Eh, Ha sido muy importante también esta vida del colegio porque lo que ahorita entre cámaras, antes de empezar la cámara hablamos, que el enfoque del colegio, el mundo humanista, ese enfoque humanista era muy fuerte y que muchos de los que estudiamos ahí tenemos ese enfoque, tanto así que yo terminé estudiando literatura en la Javeriana, Ujú. después me gradué de la Javeriana, me fui del país a hacer un doctorado en literatura propiamente y en este tiempo me he dedicado más que todo en la parte de dar clases en universidades. En este momento pues estoy en una universidad que es la Universidad Piloto de Colombia, con la cual tengo como compañera y colega a la profesora Sandra Peña. Súper, Rodrigo. Gracias, gracias, gracias por comentarnos un poquito de ese recorrido. Eh, un recuerdo así que tú tengas especial del colegio, de esos años del Montemorel. Pues yo creo que un recuerdo sí muy, muy grande del colegio. eh, Primero, Graciela, la rectora, la que fue rectora por mucho tiempo, fundadora, y tu mamá también, que fueron muy importantes en nuestra formación, porque no solo nos formaron académicamente, sino también humanamente. Y eso Ujú. siempre me ha marcado porque siempre cuando hablábamos con ella, era no hablar con una persona que era una directora, sino era hablar con un ser humano que nos llenaba a nosotros y también nos ayudaba como a ver el mundo de otra manera. Y ellas dos fueron fundamentales en esa formación. Entonces, Claro que creo que para sí. mí el recuerdo de cada una de ellas es fundamental y es en parte de mi vida. Qué bueno, Rodrigo, que lo menciones y es algo que definitivamente intentamos conservar al día de hoy, las personas que las conocimos a ellas, que recibimos tanto. Es un legado que intentamos transmitir a los estudiantes de hoy, año 2022. Bueno, Sandra, te quiero dar un poquito la palabra a ti para que nos comentes un poquito de tu perfil. Ya nos adelantó un poquito Rodrigo, pero lo que nos quieras agregar, bienvenida de nuevo a este episodio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Como te comentaba Rodrigo, nosotros trabajamos juntos en la Universidad Piloto de Colombia, en el área común de humanidades, y además compartimos también nuestra formación en universidad. Él estudió literatura en la Universidad Javeriana, yo estudié historia, estábamos en la Ujú. misma facultad.
pero él se graduó antes de que yo me graduara, entonces no nos cruzamos mientras estuvimos en la universidad, sino que nos encontramos ya en el ejercicio profesional, en la docencia universitaria. Y como parte del equipo del área común de humanidades, pues hemos tenido la oportunidad de trabajar en muchas cosas, haciendo radio, haciendo proyectos de Wow, investigación qué y pues chévere. actualmente haciendo proyectos de proyección social. Qué nota. Bueno, muchas gracias por compartir esas aventuras, esas andanzas. Bueno, entremos un poquito entonces en materia. Quienes han visto un poquito como de nuestro interés también como colegio de hacer estas entrevistas a nuestros egresados. Como les decía, es un poco de conocer esos logros profesionales. Y ahorita ustedes comentaban eh, es esto que comparten en este momento como compañeros de investigación. Entonces, pues quisiera darles la palabra para que nos contaran un poco este proyecto de investigación, cómo se titula, sobre qué tema es, qué pretenden lograr con el proyecto, qué objetivos tienen, en qué va ese proyecto. Yo sé que esos proyectos pues se tienden a veces a extender por el tiempo, pero traen también un montón de aprendizajes. Entonces, en lo que puedan comentarnos un poquito para hacer un encuadre y entrar en materia, chévere. Bueno, el proyecto nace precisamente, yo me incorporé al proyecto en este año, ya Sandra venía con el proyecto anteriormente, yo llego hasta este año a fortalecer el grupo del proyecto con otros que ella ya tenía con otros dos profesores del área de economía de la Facultad del Departamento de Economía de la Universidad Piloto. Uh -huh. Y lo que se trata es mirar cómo se puede observar las afectaciones que tuvo el COVID-19 en la economía naranja y en ciertas industrias de la economía naranja. Uh Esto, -huh. por ejemplo, Sandra ahorita le puede explicar un poquito más qué pasó en la primera parte. Ya en la segunda parte, nosotros lo que hicimos fue enfocarnos en un grupo en específico de la economía naranja, que son las librerías, Uh y -huh. sobre todo a lo que llaman las librerías independientes. Okay. Entonces era ver cómo se había afectado, porque de todas maneras, un COVID-19 que nos Claro. llevó a un encierro, que nos llevó a una cuestión de aislamiento, eso provocó ciertos cambios y ciertas dinámicas que muchas veces en esos espacios, en esos entornos, no podían estar o no estaban preparados, nadie estaba preparado para un encierro de esa Uh manera. -huh. Uh -huh. Entonces, llevó a que se dieran ciertos elementos para poder hacer una sobrevivir y ver qué se les afectó o qué pasó con ellos Uh -huh. en esos espacios. Ah, interesante. Súper. Sí, digamos que la universidad hace rato está interesada en desarrollar proyectos de proyección social en unos Uh -huh. territorios donde ellos puedan hacer seguimiento, porque el trabajo con comunidad, el poder trabajar en conjunto con la comunidad implica tener cercanía y también, digamos que en el tiempo poder realmente encontrar mecanismos para medir qué tanto entre todos podemos transformar precisamente esa comunidad en ese territorio. Uh -huh. Entonces la universidad decidió, como está ubicada en la localidad de Chapinero, Uh pues que -huh. estaríamos trabajando en la localidad de Chapinero, digamos que ya todos teníamos pensados una serie de proyectos y llega pues la pandemia, Uh -huh. entonces decidimos enfocarnos precisamente en mirar los efectos que estaba generando el COVID Uh -huh. eh, en la localidad de Chapinero. Nosotros estamos desarrollando proyectos que son de orden interdisciplinar y multidisciplinar. Uh -huh. Entonces, también queríamos trabajar una serie de temáticas que permitieran que los profes que iban a ser parte del proyecto, pues pudieran aportar desde sus ciencias, sus disciplinas, sus saberes, sus formas también de hacer investigación, porque todos tenemos formas distintas de trabajar. Claro. Entonces, cuando estábamos buscando un tema, digamos que nos llamaron la atención dos cosas. Trabajar con el tema de lo que nosotros conocemos en Colombia con el nombre de la economía naranja, Uh -huh. que son las economías creativas, eh, porque precisamente había personas de negocios internacionales, de economía y venían también del área de humanidades. Entonces, personas que hacen investigación cuantitativa, Uh -huh. cualitativa, y el trabajo con estas industrias culturales y creativas permite que las personas con toda esta diversidad de enfoques, Uh pues -huh. pudiéramos trabajar juntas. Esa fue, digamos que una de las razones. La otra es que definitivamente el, digamos que ecosistema
de las economías creativas, lo que nosotros acá llamamos economía naranja, desde antes de la pandemia ya era muy frágil, ¿no? Porque sus formas de trabajo, su forma de contratación no es, digamos, de trabajo a término fijo, sino que se trabaja por proyectos, por prestación de servicios. Entonces, cuando hubo ese encierro tan tremendo en el 2020, de las actividades más afectadas estuvo precisamente aquellas asociadas a la cultura, por ejemplo, Sí. el teatro, la escena de la música, las librerías. Entonces dijimos, bueno, este puede ser un tema interesante para trabajar, donde todos podamos pues apoyarnos mutuamente, trabajar desde diferentes enfoques y también contribuir a, digamos que unas actividades que si bien se piensan desde lo económico, pues son centrales para nosotros como seres humanos, ¿no? Sobre todo las que están asociadas con el tema cultural, ¿no? Entonces por eso fue que terminamos trabajando con, con este tema en 2021. Y ya para 2022, con un poquito de lo que fue el conocer lo que había sucedido, decidimos enfocarnos entonces en el trabajo con las librerías y especialmente con las librerías independientes. Wow. Bueno, ¿no? Los felicito. Un proyecto admirable por el sentido social que tiene, por ese interés, digamos, de incluir temas culturales, el tema de que nosotros también pues hablamos en el colegio de esos caminos que tenemos a la larga de crecimiento, ¿no? Con entornos culturales, con estas economías naranja. Seguramente, y aquí va mi siguiente pregunta, cuando uno intenta apuntar a un proyecto de estos, pues seguramente surgen retos especiales, surgen dificultades, ¿cierto? Propios de cualquier camino. El error hace parte de la vida, la dificultad también. No sé qué nos puedan compartir de esos retos, esos cacharros que a veces pasan en cualquier proyecto de investigación. ¿Qué dificultades han tenido que enfrentar? Bueno, yo creo que sobre todo el año pasado, que todavía estuvimos gran parte del año trabajando de manera remota. Realmente fue casi a final de año que empezamos un poquito con dejar el pico y cédula, como con todo esto. Entonces era hacer proyección social, hacer investigación con comunidad, hacer investigación cualitativa, uno desde su casa, a través de estas herramientas que son fantásticas, pero no es lo mismo que el Sí, contacto claro, humano. es una distancia, sí. Claro, eso nos costó trabajo. Y mira que a muchos de los investigadores nos costó trabajo cuando ya, digamos que empezó el escenario de la sociabilidad, volver a salir. Creo que fue de las cosas que incluso alguna vez discutíamos, ¿no? Y era de nombre, pero si llevamos algunos ya mucho tiempo haciendo ejercicio de investigación, etcétera, etcétera, muchas veces trabajando hasta fuera de la ciudad, pero esa primera etapa de volver a los espacios, a estar en lugares cerrados, otra vez con una aglomeración de personas, para muchos de nosotros fue difícil, ¿no? Claro. Y en el momento en el que tuvimos que mirar, digamos que algunas estrategias para poder decir, bueno, no podemos ir hasta estos lugares donde están estas actividades, todo está cerrado, podemos trabajar a través de estos medios. Terminamos encontrándonos con los investigadores que estábamos trabajando precisamente con algo que se llama etnografía digital. Okay. Digamos que la investigación etnográfica, que es una herramienta esencial de la antropología, pues es la idea del trabajo en campo, con comunidad, con inmersión total. Pero pues también estas nuevas tecnologías, más pues a lo que nos llevó un poco el escenario de la pandemia, fue a aprender a transformar un poco ya incluso formas de investigación que existían con sus herramientas, ¿no? Entonces terminamos encontrándonos con algo que hoy en día se denomina la antropología dentro de los medios y en este caso con lo que es la etnografía digital. Wow. Sí, y por ejemplo, una de las cosas ahí interesantes que al tener varias disciplinas en diálogo,
pues no todos conocemos el marco teórico y el marco metodológico de las disciplinas. Entonces, poner a jugar eso también son dificultades porque es poner a dialogar saberes distintos. Entonces, por ejemplo, cuando Sandra me hablaba de etnografía digital, yo no conocía porque no es un área de conocimiento que yo tengo, lo mismo es análisis literario, y empezar atrás a trabajar y entender ese marco teórico, que ella me lo explicara, entender cómo se daba, ver esas transformaciones, por ejemplo, en la investigación, lo que ella dice, que una cosa es la investigación usted en persona, con comunidad, dentro de la sociedad, y otra es de una pantalla de computador, y que como esa pantalla también me da cuenta de un desarrollo social. Entonces, eso fue una cosa interesante que me pareció, cómo lo podíamos entender, pero fue un aprendizaje también, fue un reto, porque es darse el reto uno de Claro, aprender algo que uno no conoce y que muchas veces se sale de las líneas de investigación que uno claro. maneja, de las metodologías. Súper, súper interesante. Y ahora que usted estaba escuchándolos y estaba pensando pues en todo este proyecto que tenemos también en el colegio y esta propuesta educativa en torno a la investigación y escuchando esos retos que ustedes están enfrentando, escuchando eh, esas instancias que tienen como de mezclar diferentes áreas, le encuentro muchísimo sentido y aprovecho para mandarle un saludo a todo nuestro equipo de maestros. Tenemos un proyecto que denominamos en bachillerato el proyecto transversal de humanidades, en donde los chicos escogen temas de investigación, pero desde las diferentes áreas, la idea es que los alimenten al mismo tiempo que lo que ustedes decían de conocer diferentes maneras de investigar, abrir un poquito la cabeza de nuestros estudiantes a que las áreas no son estos edificios solitarios, ¿no? Sino es un mundo que necesitamos conectar y eso, qué chévere que desde el colegio también vayamos metiendo ese chip de interconexión, de transversalidad. Entonces creo que viene muy bien todo eso que nos comparten, porque son seguramente retos investigativos que a veces a su nivel, pero los chicos también enfrentan, ¿no? Bueno, entrando entonces un poquito en profundidad, ya nos comentaron un poco como de este 2022 en torno a las librerías, ¿no? Eh, yo debo aceptarlo, estoy en un reto de volver a rescatar al Diego lector. Lo dejé por muchos años, pero estoy ahorita en ese ejercicio otra vez porque sé que hay un mundo impresionante que no me puedo perder. Eh, y pues en medio de esa relativa ignorancia, pues yo tengo como en mi mente, además, no sé ustedes qué me dirán, pero sabemos que Colombia digamos, no tiene los niveles más altos, digamos, de lectura, ¿no? Ujú. Per cápita, por decirlo así. Entonces, eso se da también a que de pronto no todos conozcamos mucho de ese mundo de las librerías. Yo podría pensar en dos, tres, cuatro, pero no más allá de eso. Entonces, no sé si nos puedan comentar un poquito, entonces, ya de manera aquí como de profesores, de que nos comenten esas diferencias entre librerías comerciales, independientes, cómo están las librerías hoy en nuestra sociedad, ustedes cómo lo ven. Pues inicialmente es preocupante porque uno, si ve la cadena del libro, una de las eslabones más débiles que tiene la cadena del libro es la librería. Y la librería es la que pone en contacto el libro con el cliente, con la persona, con el lector. Uh -huh. Entonces, eso preocupa en cierta manera. Y segundo, hay una característica que tiene Colombia en sí, y es que las librerías están centralizadas en ciertos sectores de la Uh -huh, ciudad. uh -huh. Entonces, la mayoría creo que están en Chapinero, algunas en Usaquén, pero, por ejemplo, en otras zonas no hay ninguna librería. Y hay estudios que dicen que no haya una librería también influye mucho en los hábitos de lectura de las personas, porque entonces no hay dónde ir a consumir el libro, dónde ir a comprar, dónde ir a darle esa oportunidad a que un lector se crea a partir de su contacto con su librería. Uh -huh. Entonces, eso también genera ciertas
inquietudes y ciertas necesidades de ver que la librería es un motor cultural muy importante en el fomento del libro. No solamente es un lugar de distribución y de ventas, sino también tiene una labor social que es una labor de fomentar la lectura. Okay. Eso por ese lado. Segundo, en la segunda cosa que ahí debemos tener en cuenta es que si uno se pone a pensar, la librería en sí, lo que hace la diferencia entre una librería comercial y una librería independiente es que las librerías comerciales no tienen una figura así como el librero. Una de las grandes características es la idea del librero, ese hombre que te conoce y que cuando usted lo va y lo ve, entonces te dice, mira, te recomiendo este libro porque este libro es fundamental para ti, o te puede gustar, o eso, o que usted puede dialogar con él y te puede recomendar cosas. Eso es hacer una librería independiente, es una parte muy importante porque no puede existir una librería sin su librero. ¿Sí? Una librería independiente sin librero no tendría no tenía una correlación. Lo que lleva a que estas también tengan una marca muy personal y una identidad. Okay. Que eso también, ahorita Sandra de pronto le puede explicar un poquito con la economía naranja, la idea de identidad y lo importante que es la marca en las librerías. Y lo que hace que, por ejemplo, tú te casas con una librería, si tú ves, por ejemplo, tú que vives creo que en Chía, librerías en Chile solo hay una independiente. Es muy poco para una población tan grande que tiene Chía en estos momentos. Sí, Entonces, total. eso generaría también una falta de oportunidades para que nuevos lectores lleguen y demás. Y además, las mismas librerías también tienen elementos de fomento, entonces tienen talleres, tienen clubes de lectura, tienen lugares donde ponen música, porque no solamente son libros, sino también música, ponen arte, entonces hay algo alrededor de la librería Un que universo. genera ese fomento. Qué chévere, interesante. Y digamos que la idea de la librería independiente, uno con esta idea de lo independiente también va al hecho de que una librería independiente generalmente el catálogo que ofrece está muy relacionado con aquel que es el dueño de la librería. Okay. Entonces, digamos que hay librerías en Bogotá, por ejemplo, como el caso de Prólogo. El dueño de Prólogo es una persona que es muy experta en literatura de ficción y no ficción, en narrativa, pero sobre todo, por ejemplo, en novela negra. Entonces, eso quiere decir que en su catálogo, la parte de literatura de ficción y no ficción está presente, pero sobre todo de novela negra. Hay otros, por ejemplo, que les gusta mucho el apoyar autores independientes, no comerciales, que no están con grandes grupos editoriales, entonces utilizan su librería independiente como un mecanismo para apoyar esos nuevos talentos, que a veces les es difícil entrar ya en estas dinámicas un poco más comerciales de lo que es la publicación del libro en la cadena del libro, ¿no? Entonces, la librería se vuelve también ese lugar donde autores poco convencionales empiezan a aparecer, donde puedes encontrar libros bestseller que de pronto tú ves en cadenas más comerciales, pero encuentras más bien libros de orden académico, autores Chévere. raros, encuentras algunas librerías independientes, por ejemplo, que están enfocadas en ilustración, en cómic, en novela gráfica, hay otras que de pronto son especialistas en literatura infantil, entonces, incluso por ejemplo, la localidad de Chapinero, donde encontramos un nicho bastante grande de librerías independientes, cada una es distinta. Entonces, si tú sales una Wow. tarde con tus amigos, con tu familia, a hacer un recorrido y de pronto dan una vuelta y van a cine y almuerzan, pero también están caminando por allí, pueden pasar de librería en librería y entonces pueden ir con la hermanita chiquita y mirar la librería que está muy enfocada hacia los jóvenes y los niños, o de pronto ya un poquito más académica, encuentras digamos que para el gusto de diversos lectores, que esa también es un poco de esos rasgos que tiene la librería independiente y es que tanto el dueño, que a veces puede ser el mismo librero, a veces está el dueño que es librero, pero también tiene otros libreros, Sí. es aquella persona que se ha convertido como en quien te receta tu buena lectura. Y también el que va mucho a la librería independiente son personas que tienen un gusto por la lectura. Entonces también ahí hay como un proceso de comunicación muy interesante, ¿no? Porque hay personas que tienen un gusto por algunas temáticas en específico y entonces ese lugar no es solo el lugar donde compran libros,
Es donde vas a conversar acerca de diversas temáticas, de conocimientos, de autores, donde puedes Interesante. ir al lanzamiento de un libro, a una tertulia, como comentaba Rodrigo. Hay algunos que tienen unos espacios increíbles para lectura con chiquitos, Wow. y fomentar esos procesos de lectura. Muchas veces cuando hay estas fechas especiales, por ejemplo, no sé, Halloween, entonces hay concursos, Ujú, ujú. viste en la librería, pues para que la gente interesada en las temáticas se acerquen. Entonces es un lugar que te brinda también una experiencia alrededor del libro y de la lectura. Entonces es bueno, ojalá tener la oportunidad de acercarse a estos lugares, ¿no? Súper, súper interesante. Me quitaste de la boca la siguiente pregunta, que era asociada mucho pues, a las familias, a los niños, adolescentes, etcétera. Porque, bueno, sí, seguramente este podcast lo escucharán quizás familias, estudiantes, y para que ese proyecto de investigación, que yo sé que incluye a todos quienes nos acercaremos en algún momento a una librería, pero también, y aquí va de pronto mi inquietud, y no sé ustedes cómo lo vean, y es cómo en un mundo tan audiovisual, vamos a ponerlo, rodeados de dispositivos todo el tiempo, YouTube, que a mí me parece una vaina súper loca, interesante, de unas dimensiones que quizás uno diría, "Ush, no sé si en algún otro momento de nuestra historia como especie humana hemos tenido acceso a tanta información, ¿no?". Pero Ujú. también el tipo de contenido que nuestros niños, jóvenes, nosotros de adultos consumimos, pues tiende a ser muy diferente al de tomar un libro y sentarte a leer, ¿no? Sé que ese no es puntualmente el tema de la investigación, pero sí me gustaría escuchar un poquito de ustedes, cómo sienten, como ese, no sé, es que no me gustaría tampoco ponerlos como a pelear, pero Mm, el hecho de que tengamos todo este tipo de mundo audiovisual, ujú. cómo entra a jugar y cómo podemos hacer de pronto más atractivo, podemos proponer ese antojo hacia el libro. ¿Ustedes Es que cómo lo ven? hay una cosa muy interesante y eso viene de lo que hacíamos de la etnografía digital, es que eso no va separado. Muchas de Ujú. las librerías, al verse con esto del COVID-19, pues tuvieron que reinventarse, porque de todas maneras, si tú no puedes salir, tú no puedes llegar a tu público, ¿cómo haces que tu público llegue a él? Y entonces empezaron a utilizar estos medios alternativos como YouTube y demás, Facebook, ¿para qué? Para crear, por ejemplo, conciertos en línea, lecturas en línea. Hubo una librería muy interesante que hizo algo que se llama lecturas de autor. Ujú, Entonces, ujú. había gente que leía un poema, algo propio o de un autor y demás, y entonces había esa interacción con el medio, lo cual no se iría a perder porque es una forma también de relacionarse con un público más amplio. Entonces, hay muchas veces uno no puede ingresar, por ejemplo, al evento porque está muy lleno, hay mucha gente, pero si lo graban uno puede después verlo Claro. tranquilamente desde su comunidad de la casa, verlo en línea y poder Ujú, participar también en él. Entonces, yo creo que eso también se vuelve importante en ese sentido. ujú. Súper. Sí, mira que en nuestra experiencia también en clases en la universidad, y con algo que tú comentabas al comienzo, por ejemplo, en el caso colombiano, y es que pues tanto Colombia como América Latina tienen unos índices de lectura muy bajitos. Ujú. Creo que ahorita después de pandemia había como en 2.5, o sea, ya por lo menos antes era 1.7, algo Bien, bien, así. bien. Y era, digamos, por ejemplo, en historia, no sé, estoy dando clase de siglo XX en historia y Sí. entonces estamos hablando de Segunda Guerra Mundial y podemos arrancar con la película de la ladrona de libros, pero Ujú, entonces después de analizarla, problematizarla, yo muchas veces les digo, el libro es mucho mejor. ujú, ujú. Entonces queda la invitación muchas veces y nos ha pasado que chicos que sí, entonces hacen o pasan del libro a la serie o a la Sí. película
o al revés, ¿no? De la película, de la serie, van llegando al libro, a la novela gráfica, que hoy en día hay como un interés muy grande por tratar de proporcionar el material en diferentes formatos, también pensando en que no todos los seres humanos somos iguales, ¿no? Y que hay algunos que son más de texto, hay otros que son más auditivos, hay algunos que son más audiovisuales. Y es lo que tú planteas ahorita, no hay que ponerlos necesariamente a pelear. Eh, es a veces también encontrar como puntos de conexión que a lo Ujú. mejor los lleven a explorar los diferentes formatos en los que está muchas veces esa fuente de información. Y lo hemos logrado, Rodrigo trabaja mucho en clase con novela gráfica, Ujú. entonces que la novela gráfica tiene la riqueza de que tiene texto de imagen, Sí. entonces es como un puntico medio ahí, Ajá. y que va ayudando a llevar a que al que le guste un poquito la parte más de texto, pues sigue con texto y se le recomiendan cosas de lectura en texto, y aquel que es más de imagen, pues va explorando también, digamos, esta riqueza también que estas nuevas herramientas nos ha proporcionado, ¿no? Súper, súper interesante. Creo que ha sido una buena charla también aquí en lo personal, pero seguramente a muchas personas que están escuchando, viéndonos, se les abre esa cabeza frente al mundo de las librerías. Lo que tú comentas, Rodrigo, del librero, me parece muy, muy interesante. Es algo que nosotros también tenemos muy clara en la propuesta educativa del Montemorel, y es la importancia de la relación con el otro, ¿no? La importancia de que haya una persona ahí. Sandra, también lo comentabas cuando hablamos de esos retos que tuvimos en pandemia, cuando teníamos que comunicarnos por pantallas, y ahora sí que lo hemos sentido en el colegio este año, ya cuando nos pudimos sentir otra vez aquí, ahí presentes físicamente, hay algo ahí diferente, ¿no? Hay algo que definitivamente también nos hace humanos, y también está muy relacionado con esa presencia física. Entonces, qué chévere, y de verdad agradecerles un montón este espacio, esta posibilidad de recibir estos antojos libreros. Vale, Rodrigo, no sé, pues imagínate que tienes así como a los estudiantes del Montemorel así al frente, y tienes un micrófono ahí para decir, darles un mensaje en torno a este mundo de las librerías, de la literatura, de la lectura. Qué les dirías así un corto mensaje y claro? Pues yo los invitaría a visitar las librerías, a que vivan la experiencia de las librerías, pero que lo vean como una experiencia muy personal, o sea, que se den la oportunidad ellos mismos de ir y buscar y encontrarse con ese mundo de las librerías. Muchas veces uno no se da la oportunidad de leer porque uno lee un libro y dice ya no más, Ujú. ¿sí? Entonces ya no sigue leyendo más. Cada hombre, cada ser humano tiene una lectura que le va a llegar y le va a llegar muy a fondo, y después va a empezar a leer más sobre el mismo tema, sobre eso que le impactó, y lo va a llevar a conocerse más a sí mismo. Entonces yo creo que una de las imágenes que más me gustaba en una librería es que nos decían que ellos eran como una botica, Ujú. recetaban para el alma. Yo creo que la literatura es eso, son una botica. El librero se vuelve como ese médico de cabecera, pero uno ya lo llama librero de cabecera. Entonces Chévere. yo creo que la invitación que yo le hago a la comunidad, a la comunidad del Monte Morelos, que no se pierdan la oportunidad de vivir esa experiencia, que es una experiencia que les va a cambiar la vida, porque uno cuando lee es vivir varias vidas a través de otros, de esos personajes, Ujú. y eso es algo que la literatura les va a dar toda la posibilidad de hacerlo, y las librerías va a ser ese puente que les va a poder comunicar con esas otras vidas. Súper. Súper, Rodrigo. Qué buen mensaje. No sé, Sandra, si quieras agregar algo. Sí, una cosa también característica que tienen las librerías y sobre todo las librerías independientes es que son espacios que están pensados también para que tú vayas, explores. Muchas veces los libros están disponibles para que tú los ojees. Ujú. También, por ejemplo, hay lugares que para tomarse un juguito, para tomarse un café, y muchas veces tú puedes casi que leerte todo el libro y no necesariamente comprarlo. Pero lo que nos explicaba uno de estos libreros era
casi siempre esa persona que pasa acá casi que toda una tarde Ujú, hojeando y leyendo libros va empezando a descubrir qué le ujú. gusta, si no le gusta. Es decir, Wow, muchos de ellos vuelven y dicen, no, me gustó este libro, me lo quiero llevar porque lo quiero hacer parte, por ejemplo, de mi biblioteca. Entonces, súper. son espacios que permiten eso, ¿no? Entonces, pues, si hay la oportunidad, también, como decía Rodrigo, darse, ¿no? La posibilidad de experimentar estos espacios. Qué genial, qué genial. Hay un mensaje ahí súper poderoso que recibo también muy bien y es el conocimiento de uno mismo, ¿cierto? A través del libro, de la experiencia de la librería, me parece súper, súper interesante. Entonces, ya nos escucharon familias, maestros, maestras, estudiantes, mejor dicho, cualquier persona que esté escuchando nuestras voces. No se pierdan esa experiencia de la librería. Tuvimos hoy estos maravillosos invitados a Rodrigo y Sandra compartiéndonos de ese elixir que puede ser la experiencia de una librería, la experiencia de un libro, la experiencia de hablar con un librero y especialmente a todo aquello a lo que esa experiencia nos puede conducir. Yo creo que son caminos infinitos de, como lo decíamos, de autoconocimiento o de conocimiento del mundo, de exploración de otras mentes, autores, etcétera. Creo que es un universo gigante, 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 infinito que no nos podemos perder. Bueno, mil gracias. Rodrigo, la última petición así de egresado, que le envíes de pronto un mensaje a los profes que de pronto te recuerdan de ese entonces. Seguramente, bueno, tienes en mente a una Luz Dari, John Freddy también, Sí. seguro te está escuchando. Luis H. ya no es profe, pero hace poquitico se fue del cole, entonces también seguramente de pronto le llega. Por ahí está Fernando Posada que volvió al colegio después de un tiempo. No sé, un mensajito a tus profes. No, pues primero que todo agradecerles, porque yo creo que parte de lo que soy es por ellos, por esa labor que ellos hicieron de enseñarme y de la paciencia que nos tuvieron, porque de todas maneras uno cuando es joven siempre es un poco rebelde y yo creo que ya poniéndome en la posición de docente ahora, yo a veces me pongo a pensar en ellos y digo, uy, no. Entonces uno dice como cambia el rol y yo quiero agradecerles mucho porque de todas maneras lo que yo soy como profesional, como persona, como individuo también es una parte de ellos y de todo lo que me enseñaron en el transcurso del colegio y lo único Ujú. que puedo darles es muchas gracias por todo, por todas las enseñanzas, por todo lo que estuvieron ahí en cada momento que nos necesitamos y muchas gracias. Vale, Rodrigo, súper. Gracias, gracias. Y aprovecho para enviarle también un mensaje a todos nuestros egresados que nos están escuchando. También si hay por ahí gente de la PROM 1998, con todo el cariño, recordándolos. Y bueno, aquí está este espacio también para ustedes, así como lo hizo Rodrigo hoy con su compañera de investigación Sandra. Ustedes también pueden contactarnos por redes sociales, pueden llamar al colegio, preguntar por Diego, hey, yo quiero contar mis logros profesionales, quiero mandar saludos a la comunidad, etcétera. Este espacio también es para ustedes porque ustedes también son parte de nuestras voces. Y nos encanta que se pongan en contacto con nosotros, poder darles este espacio, esta voz. La comunidad creo que lo abraza y lo abrazamos de manera muy, muy especial. Entonces, de nuevo, mil y mil gracias, Rodrigo, Sandra, y bueno, invitados a todos los escuchas a visitar nuestras redes, Colegio Montemorel, y esperen un siguiente episodio del podcast Montemorel. Abramos micrófono, Rodrigo, Sandra, y despidámonos. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchísimas Espero, gracias, de verdad. espero no, tener otra oportunidad de volver y seguir contándoles cómo vamos con el proyecto. Claro que sí, Muchas gracias, las sí. puertas del cole abiertas siempre. Muchas gracias, Diego. Que estés muy bien. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Acabas de escuchar uno de los programas de nuestro podcast Montemorel, un proyecto y un medio de comunicación que busca unirnos aún más como comunidad.
Busca y disfruta de los demás programas del podcast diseñados para cubrir diversos intereses. Danos un follow o activa las notificaciones para no perderte ninguno de los episodios de nuestros programas. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o Radio Public. O también a través de las redes sociales de nuestro colegio, Instagram, Facebook, YouTube o LinkedIn. Comparte nuestro contenido y ayúdanos a crecer.